Bueno, nosotros seguimos aquí conectando con gente chévere en nuestro programa y les damos los buenos días y la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, para que hablemos entonces sobre, como siempre, cada vez que viene, él nos trata de poner un poco en cintura. No lo ha logrado mucho con nosotros, pero ahí vamos. Giova, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Rey, Cintia, Zoe, ¿cómo están? Buenos días, bien. Giovanni. Buenos días, Giova. Súper bien. Excelente. Bueno, y Giova, vamos a conversar sobre factores psicológicos de las lesiones deportivas. eso fue lo que me pasó. Pero que si yo- Por eso no seguiste. Yo creo que tú le dijiste que trajera ese tema. Rey. Yo creo que sí. Hablemos de esto, Giova. Sí, fíjense. Hablemos Hay lesiones. de una lesión deportiva para ponernos en contexto. Bueno, el concepto simple de lesión es aquello que te impide realizar una actividad. Es el concepto simple. Dentro del contexto deportivo, una lesión te impide tener el rendimiento deportivo que debería de tener según el nivel donde está, donde entrenas, donde El óptimo donde según tu compites. nivel. Exactamente. Entonces, tenemos lesiones físicas, pero tenemos lesiones psicológicas. Que ahí comienza a ponerse interesante las cosas, porque todo atleta que tiene una lesión física necesita un proceso de rehabilitación, pero no solamente con el biomédico o con el fisioterapeuta, también necesita el psicólogo deportivo en el proceso, cosa que no se hace por varias razones. Lo primero es que no se entiende en un proceso de recuperación la parte del psicólogo deportivo, que es sumamente importante, sobre todo cuando se está saliendo de la lesión. ¿Por qué? Porque el atleta se mantiene psicológicamente lesionado después de haberse curado de la lesión física. Es decir, ya no me duele físicamente, pero en mi mente me duele. O no apoyo o- igual porque temo volver a Exacto. lastimarme o algo así. Sí, miedo a volver a lesionarse. Por supuesto, hay un descrecimiento, si se puede decir, del rendimiento deportivo del atleta después de tener 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses lesionado fuera de la actividad deportiva. Es natural de que esas habilidades estén guardadas, que esa capacidad física no esté a su nivel óptimo. Entonces, ahí es que entra la parte psicológica. Lo ideal es trabajar con el atleta durante el proceso de recuperación física. Ahora, cuando no se puede, el atleta necesita ese seguimiento, esas sesiones psicoterapéuticas para poder entonces volver otra vez al nivel donde lo dejó antes de la lesión. Giova, Sobe es maratonista de ultradistancias y ella sale de competencia por una lesión. Ultramaratonista. Ultramaratonista, discúlpame. Esa es otra clasificación. Esa es otra clasificación. Entonces, ella sale por una lesión en la rodilla y no ha sido posible que ella vuelva. Ella necesita terapia contigo, pero para una persona que practica ejercicio de forma recreativa y de repente tiene una caída o una luxación, se lesiona, se rompe un hueso, ¿funciona igual que para un atleta? Sí, es el mismo sistema. Es el miedo, es la frustración, es el enfoque en el dolor o en aquella parte del cuerpo que estuvo lesionada. Entonces, como no me siento ahora lo suficientemente seguro para tener ese rendimiento, entonces, ¿a qué se lo atribuyo? El miedo a volver a lesionarse. Y eso afecta de manera increíble el desempeño de un atleta. Claro, porque no es lo mismo, y perdonando, ¿verdad? Que sigamos con Sobe, no es lo mismo Sobe que es atleta porque le gusta practicar un deporte, pero que ella no vive de eso, a un atleta que es que eso es la publicidad, su cheque, su vida depende de esa participación óptima. Claro, pero el impacto es diferente. Sí, no, es totalmente diferente, pero si tomamos el ejemplo de Sobe, el no volver a correr tiene el mismo factor del miedo a lesionarse de la rodilla otra vez. Es el mismo factor.
Es exactamente lo mismo y cómo nuestra mente quiere protegernos de esa lesión. Porque eso es de nuevo. instinto, es decir, yo me estoy Sí. protegiendo. Claro. Jova, ¿y Claro la que sí. edad tiene algo que ver? O sea, un atleta joven es más resiliente mentalmente que un atleta más adulto que depende un poco más de ese último cheque. Sí, bueno, va a depender de factores, va a depender de diferentes factores y todos ellos psicológicos. Okay. Por ejemplo, si un atleta joven, el lesionarse, la aceptación de la lesión puede provocar una mejor y mayor recuperación. Okay. Aceptación desde el principio. Si no hay una aceptación, entonces ahí comenzamos a tener situaciones porque el atleta se va a sentir frustrado por esa lesión, porque comienza a pensar, bueno, ya yo no voy a poder seguir competir, ya mi vida como atleta terminó aquí, no voy a ser el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzan esos peros dentro del proceso. Ahora bien, cuando el atleta entra y no tiene el desempeño que tenía antes de la lesión, entonces viene otro tipo de frustración en ese momento. Ujú. Y esa frustración puede darse a través de niveles de ansiedad, de somatización, porque tengo que justificar el que no tengo el desempeño. Por eso es importantísimo que el atleta entienda cuál es su situación psicológica después de una lesión. No estoy teniendo el desempeño, entonces comienzo a justificar que ese desempeño es porque estoy lesionado, entonces comienza a enfermarse. Ahí viene el dolor psicológico, la somatización. Cuando un atleta falla, entonces tiene dos vertientes. O somatiza, o culpa, o toma como excusa el dolor. Yo en el grupo donde jóvenes adultos jugamos baloncesto, no ligañeja, nosotros tenemos un compañero que fue muy bueno en su juventud, pero cuando falla siempre hace alusión a una lesión en su rodilla. Pero segundo después, cuando recibe la bola, la lesión se va. Desaparece. Entonces, fíjate cómo psicológicamente culpo de esta situación para justificar el que fallé, el que no tengo el rendimiento. Y eso sucede a todos los niveles. Por eso es importante entender la psicología de la lesión para poder entonces ayudar mejor al atleta y que el mismo atleta pueda también ayudarse a sí mismo. Jova, ¿funciona en esto una terapia de choque? Deja de estar de ñoño, póngase en esto, usted está bien, ya usted está sano, el doctor dijo, mira la placa, usted está entero, ¿qué es lo que pasa? ¿Es si funciona eso o hay que ir con chulería de mira, tú puedes, dale para adelante, tienes toda una carrera por delante? A y B, Son correctas. Son correctas. Sí, las dos cosas. Sí, porque muchos atletas, dependiendo de la personalidad, van a necesitar que lo choquen para que entre a la realidad otra vez. Okay. Otros, si lo choca, se te va a bloquear completamente. Entonces, Y otro como yo, si lo choca, sale corriendo. Y no vuelve jamás. No vuelve jamás. No vuelve jamás. Y no me hable. Por ocio, es obvio. El personaje mula que uno tiene dentro. Sí. Entonces se necesita más que todo que el atleta entienda la situación, que lo entienda. Por ejemplo, en el caso de una de las muchachas del voleibol que estuvo lesionada de la rodilla, se fue operada muchos años después, todavía seguía, cada vez que entrenaba se le inflamaban las rodillas, Okay. aun cuando ya no estaba lesionada, Pero y le dolía. Visualmente. Visualmente había- sí, y visualmente cada vez que terminaba tenía que ponerse hielo, que esto y lo otro, porque estaba convencida de que las rodillas se le iban a inflamar. Hasta que comenzamos a trabajar esa parte y comenzó a entender. Entonces, durante los entrenamientos y los juegos estaba más pendiente de sus rodillas que del proceso de desarrollo del juego. Lo que hacía es que su rendimiento entonces se bajaba. Entonces, ya cuando soltó completamente mentalmente su rodilla, entonces su desempeño subió. Porque se enfocó en el juego. Exactamente. ¿Ha tenido dolor de rodilla? No. ¿Se ha vuelto a lesionar? No. Entonces, psicológicamente nosotros mantenemos la lesión. La mantenemos porque la lesión
es una excusa para justificar en un momento cuando fallamos. Lo utilizamos como escudo. Exactamente. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de Y defensa. si ganamos nos pone por encima de la media, porque hasta con la lesión ganó. Exactamente. Para que veas, wow, ¿cuánto incide todo lo que es la parte psicológica? Porque lo primero es acá en la cabeza. Sí, lo que tenemos aquí es lo que luego se transmite. Sí, y los atletas ser conscientes de que una lesión provoca ansiedad, provoca frustración, provoca estrés, provoca miedo. Y esos factores psicológicos son los que van a incidir en una recuperación completa o no de esa lesión. Definitivamente. Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. En este momento estoy seguro que más de un Camino al Sol oyente dice, tengo que hablar con Giovanni para retomar el ritmo que tenía antes. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Sí, a través del 809-750-0716 o a través de la plataforma de la app de Instagram, @ESPerfiles. ES Perfiles. Buenísimo, Giovanni. Muchas gracias. Un abrazo. Día.